José Pedro Infante Cruz, para muchos la máxima estrella de la época de oro del cine mexicano, máximo representante de la hombría y cabalidad del mexicano por aquellos años. Hoy conoceremos el lugar donde reposan sus restos mortales, pero antes repasaremos un poco de su historia, la historia del ídolo de México. Antes de continuar con el video, te invito a suscribirte si es que aún no lo has hecho. Y también te invito a suscribirte a mi canal secundario, próximo a estrenarse, Relatos de Misterio y Terror, donde personas como tú pueden compartir sus más escalofriantes vivencias, al más puro estilo del clásico programa de radio llamado La Mano Peluda, así como también a mis redes sociales, donde puedes contactarme para participar. En la descripción te dejo los links. Era el domingo 18 de noviembre de 1917. En la casa marcada con el número 88 de la calle Constitución, en Mazatlán, Sinaloa, nacería quien fuera la máxima estrella de la época de oro del cine mexicano. Estamos hablando de José Pedro Infante Cruz, el tercero de los hijos de Delfino Infante García, de profesión músico, y María del Refugio Cruz Aranda. En 1928 la familia se estableció en Guamúchil. Ahí Pedro cursaría el último año de primaria, para tiempo después aprender su primer oficio, el de carpintero con Jerónimo Bustillos, y más adelante el de peluquero, con José María Román. A los 16 años formó junto a su padre la Orquesta La Rabia. 4 años después, la Orquesta Estrella de Culiacán llamó a Pedro. Solicitaban sus servicios como cantante, violinista y baterista. Gracias a su voz comenzó a trabajar en la estación de radio XEBL, La Voz de Sinaloa. Ahí se definiría su estilo hacia el bolero ranchero. Pedro siempre estuvo rodeado de bellas mujeres, pero hubo 4 que marcaron su vida. La primera, Guadalupe López, a quien conoció en una presentación de la Orquesta La Rabia, la cual mencionamos anteriormente. Pedro y Guadalupe tuvieron una hija un año después de iniciar su relación. Jamás se casaron y la niña fue encargada a Conchita, hermana de Pedro. En mayo de 1937, Pedro conoció a una figura definitiva en su vida, María Luisa León, varios años mayor que Pedro. Le dedicaba canciones en la radio y la rondaba en su bicicleta. La familia Infante no veía con buenos ojos el romance. Se tuvieron que amar a escondidas durante 2 años, hasta que llegó el momento en que Pedro y María Luisa planearon huir. María Luisa llegó a la Ciudad de México en mayo de 1939. Poco después la alcanzó Pedro. El primer hogar de la pareja fue un cuarto en la calle de Ayuntamiento número 41, a unos pasos de la radiodifusora XCW. El 19 de junio de 1939, Pedro y María Luisa se casaron por el civil, y poco después cumplieron con la boda religiosa en la catedral. Se dice que a dicha boda no asistieron sus parientes. Por cierto, en agosto de ese mismo año, Pedro hizo una prueba en la XCW. El director musical Armando Guzmán lo rechazó, diciéndole que mejor se dedicara a la carpintería. Vaya dilema, ¿no? Después de varios éxitos musicales y cinematográficos, la carrera de Pedro despuntó y se hizo cada vez más conocido en el mundo del espectáculo. Es entonces cuando empezó a interesarse en otras mujeres. A mediados de 1949, Pedro conoció a Lupita Torrentera, una famosa bailarina de apenas 15 años de edad. Meses después, Lupita quedó embarazada, dando a luz a la primera de 3 hijos, Graciela Margarita Infante Torrentera. Por desgracia, la niña moriría debido a poliomielitis, dejando el dolor más grande que pudiera tener una madre y un padre. Pedro tardó mucho tiempo en recuperarse. Continuamente iba al panteón a dejarle flores a su hija. Más tarde nacieron sus hijos Lupita Infante Torrentera y Pedro Infante Torrentera. En 1948, durante el rodaje de la película Los Tres Huastecos, Pedro Infante conoció a una jovencita que cambiaría el rumbo de su vida para siempre, Irma Dorantes, una actriz de deslumbrante belleza que enamoró perdidamente al ídolo de México, a tal grado que años después decidió pasar por alto el matrimonio que lo tenía legalmente atado a María Luisa León. ¿Qué te pasó? ¿A mí? Nada. ¿Por qué, padrecito? Toña, parece que te pegaron. Esa no es boca, pareces payaso.
No vuelvas a ponerte porquerías. Ya tendrás tiempo de sobra cuando crezcas. Dígame, señor cura. ¿Por qué les andas vendiendo menjurjes de estos a las niñas? Me pidió un remedio para los labios resecos. Pues esta es muy pequeña para... En 1949, durante la filmación de No desearás la mujer de tu hijo, donde ambos participaban, la relación sentimental entre ambos comenzó. De veras, se va a asestar con los puercos. ¡Órala! Para María Luisa León, los rumores de un posible romance entre su esposo y la joven actriz comenzaron a cobrar fuerza cuando Pedro hizo más notorias sus ausencias. Sorpresivamente, Pedro se divorció de María Luisa y el 10 de marzo de 1953 se casó con Irma Dorantes, y de aquella unión nació el día 27 de marzo de 1955 Irma Infante. María Luisa León inició una disputa legal en contra de Pedro e Irma Dorantes, ya que ella alegaba que el matrimonio no tenía validez, pues Pedro había falsificado la firma de María Luisa para anular el matrimonio, por lo que años después la Suprema Corte de Justicia dio el fallo a favor de María Luisa. El 15 de abril Irma Dorantes habló con Pedro. Muy preocupada le suplicó que regresara a México, pues estaban a punto de ejercer acción legal en contra de los dos, acusados por el delito de bigamia. Pedro intentó regresar ese mismo día, pero debido a la Semana Santa todos los vuelos estaban saturados. Debido a la influencia de Pedro con la empresa TAMSA, logró obtener un lugar en un avión dispuesto para la mañana del lunes 15 de abril. Y así, llegamos al fatídico día. A las 5:30 de la mañana del lunes 15 de abril de 1957, Pedro Infante se despertó, tomó un baño, degustó un ligero desayuno para después dirigirse a uno de los hangares del Aeropuerto Internacional de Mérida. Ahí ya se encontraba el tetramotor de carga con matrícula XAQ de Transportes Aéreos Mexicanos, que en minutos realizaría su viaje 904 con destino a la Ciudad de México. Minutos antes de despegar, Pedro notó que la carga del avión no estaba correctamente sujetada, por lo que el despegue se demoró unos minutos, y a las 7 de la mañana con 35 minutos, el piloto Víctor Manuel Vidal, el copiloto Pedro Infante y el mecánico de aviación Marciano Bautista emprendieron el viaje con destino a la Ciudad de México. Pero minutos después el avión se desplomaría, produciendo la tragedia más impactante del espectáculo mexicano. El ídolo de México, Pedro Infante Cruz, moriría totalmente calcinado. Señor Fernando Vales, ¿quiere usted hacer el favor de decirnos, ¿es realmente cierto que nuestro querido Pedro Infante ha fallecido? Lamentablemente, sí es cierto. Aquí tenemos las órdenes de despacho debidamente firmadas por Pedro Infante como copiloto. Desgraciadamente, XMH Radio Mérida confirma en una forma oficial la muerte de nuestro querido actor. Tras la identificación de los cuerpos, fueron llevados a la funeraria Pérez Rodríguez en Mérida y más tarde al Hospital Orán para ser embalsamados. Alrededor de las 5 p.m. del lunes 15 de abril, el ataúd con los restos de Pedro fue llevado a su residencia de Mérida, donde cientos de personas asistieron a velarlo. Ya por la mañana del 16 de abril, el féretro fue llevado al aeropuerto de Mérida, donde partió en otro avión de TAMSA, con rumbo a la Ciudad de México, donde sería sepultado. Alrededor de las 10:30 de la mañana, cerca de 5,000 personas, entre curiosos, periodistas, artistas y familiares, recibieron el cuerpo de Pedro Infante. Las calles de la Ciudad de México se vieron absolutamente llenas. Ríos de gente salieron a darle el último adiós al ídolo de México. Los restos fueron llevados al Teatro Jorge Negrete, donde se ofició una misa de cuerpo presente. Al día siguiente, el miércoles 17 de abril, Pedro Infante se dirigiría hacia lo que sería su última morada, una fosa en el Panteón Jardín, la misma en la que 2 años antes su padre Delfín Infante fuera sepultado. En camino hacia el cementerio, cientos de miles de personas salieron nuevamente para despedir a aquel humilde carpintero, que con su gran talento ganó el respeto y el corazón del pueblo de México. Y aquí es donde reposan los restos mortales del ídolo de México, la máxima estrella de la época de oro del cine mexicano, el ídolo de Guamúchil, el inmortal Pedro Infante. Pedro Infante Cruz realizó aproximadamente 60 películas e interpretó alrededor de 310 canciones. Un dato curioso es que en el año 2015, la lápida original fue subastada y adquirida por un joven de mediana edad, que se supo después era un intermediario entre el subastador y el comprador, por un total de 85,000 pesos. Meses más tarde, en abril del 2016, la lápida fue colocada fuera de las instalaciones del Museo del Diario Esto, ubicado en la colonia San Rafael. En años recientes ha surgido la teoría de que Pedro Infante no murió en aquella mañana de abril, y que más bien lo desaparecieron las élites políticas de aquellos años.
Esto dicho por viva voz de uno de sus nietos. Se dice que el gran Pedro Infante vivió hasta los 95 años, muriendo tranquilamente en Delicias, Chihuahua. Pero esa es historia para otro video.